Aquí estamos. Muchas gracias, Carlos, por participar un año más Al revés, gracias a en este vosotros. evento de manera un poco improvisada, o sea que gracias por eso. Vamos a empezar este panel continuando un poco con la conversación que teníamos del panel anterior. Se habla mucho, y los panelistas anteriores han hablado también, de los paralelismos entre el boom de AI y otros ciclos que hemos tenido de innovación. Internet se habla mucho y yo creo que tú tienes una perspectiva muy interesante porque has sido inversor, tanto dentro como fuera del banco, has colaborado con muchas startups y has siempre estado muy vinculado durante muchos años a este ecosistema, ¿no? ¿Y qué paralelismos ves de este ciclo que estamos viviendo y lo que has vivido en experiencias anteriores? Muy bien, lo primero me gustaría daros las gracias a todos los que habéis venido a este nuevo Summit de Spark y al tercero en Barcelona. También a José María Álvarez Payete, que era quien tenía que estar aquí, en lugar de estar yo hablando contigo, Santi. José María se ha montado en el avión, ha llegado a Barcelona, pero no han podido aterrizar. El avión se ha tenido que dar la vuelta y no le ha dado tiempo a coger otro avión para llegar a tiempo, debido a la tormenta eléctrica que había. Pero encantado, que me ha coincidido bien. Yo iba a venir también a estar en la conversación con José María, al final sí que podía. Y bueno, dado que él no ha podido venir, pues tenemos la conversación tú y yo. Paralelismos hay muchos con lo que yo viví a finales de los 90. Sobre todo la incertidumbre sobre si esto es real o es hype y hasta qué punto va a cambiar el mundo, que la veíamos también en aquel momento. Recuerdo alguna anécdota con algún cliente. Yo era consultor en aquella época y claro, había muchísimos proyectos, valoraciones que empezaban a ser de locura también. Y recuerdo un cliente que hablaba de, bueno, esto, o sea, puede ser, es como cuando vas en un barco y miras por el catalejo y dices, una isla. Y dice, bueno, espérate, vamos a acercarnos un poco más, a ver si se hace más grande, no vaya a ser que sea una mosca en el catalejo, ¿no? Pues ese símil que se hacía entonces creo que aquí también aplica. La visión sobre cómo esto puede cambiar el mundo es muy paralela a la que había entonces, porque todos podemos imaginar cómo agentes de inteligencia artificial pueden transformar todo lo que hacemos en la sociedad, igual que entonces podíamos imaginar cómo la conectividad de Internet podía cambiar cómo se hacía negocio, cómo se relacionaban las personas, pero el convertirlo en realidad es un interrogante todavía, ¿no? Hasta qué punto de verdad se va a materializar y hasta cuándo y con qué extensión. Veo grandes diferencias también. Una es la velocidad de despliegue, que ahora es infinitamente más rápida y los tiempos son mucho más cortos en los que vemos si de verdad va hacia adelante o no. O sea, que vemos que se va agrandando la mosca y es una isla, ¿no? Al menos pequeñita. ¿Qué tamaño tendrá? No lo sabemos. En aquel momento yo recuerdo, yo fui emprendedor también, esto no lo conoce mucha gente, pero en el año 98 fundé una empresa que era tuhipoteca.com con la idea de, oye, la compra de una hipoteca es un tema complicado, tienes que ir a todas las oficinas. Bueno, os podéis imaginar, pensando que con Internet esto se puede simplificar mucho. Y me acuerdo el modelo que lo hice yo, claro, como fundador, el primer modelo de números de cuánto podía dar aquello, empezaba con la población de España y luego el funnel era porcentaje con acceso a Internet. Era una época, no que no hubiera banda ancha, es que no había otra cosa más que el dial-up. Y el porcentaje era inferior al 1% de la población con acceso a Internet. Claro, el funnel era muy pequeño, no había dónde pescar porque es que los clientes no podían conectarse. Era toda una apuesta a que esto va a crecer. ¿Y a qué velocidad va a crecer? Era básicamente la apuesta. Y esa era la variable clave del modelo. El 1% se va a convertir en un 10%. ¿Cuándo? ¿En un 50%? ¿Cuándo? ¿Va a superar? ¿Va a tener un límite? Esas eran las dudas que teníamos. Eso ha cambiado ahora con la inteligencia artificial. Si las cosas funcionan, la velocidad de adopción es instantánea, precisamente porque ya Internet está en todas partes, las aplicaciones móviles, y la distribución de lo que funciona es instantánea. Y otra diferencia que veo es que ahora es mucho más tangible la inversión,
asociada al proceso. Es decir, también entonces había que desplegar redes de fibra, después, etcétera, pero aquí la implicación que tiene en inversiones en centros de datos y en energía es muy hardware, ¿no? Muy real, muy tangible. Sí, pero yo creo que también me estoy acordando porque yo entré al banco en el año 2000 en un área que invertía en empresas.com y cuando hacíamos due diligence de alguna inversión mirabas variables, mirabas, entre otras cosas, los servidores que tenían las empresas como parte de los activos, porque no existía el cloud computing, y mirabas variables como los clics y los click-throughs, ¿no? De los banners y tal, pero olvídate de transacciones y cosas de este tipo, o sea que ha cambiado muchísimo. Ahí claramente la oferta estaba muy por delante de la demanda. La oferta estaba, eso es. Y ahora es muy distinto. Delante de nuestro tiempo. Ahora la demanda está ahí y si tienes una buena oferta, la coge enseguida. Cambiando de tema, si te parece, porque tenemos poco tiempo y muchas cosas de que hablar, yo quería preguntarte también por el proceso de transformación tan brutal que hemos vivido en el banco y en muchas otras empresas con toda la irrupción de Internet y la digitalización. Tú has capitaneado todo este proceso desde tu rol como director de estrategia, luego en toda la transformación digital, CEO, presidente, los últimos planes estratégicos que hemos vivido. Y es un proceso complicado, donde no tienes certidumbre, donde los resultados no son inmediatos, donde hay que mover voluntades y donde hay que convencer a mucha gente, ¿no? ¿Qué aprendizajes tienes de ese proceso? ¿Y cómo piensas de cara a los que nos vienen por delante, ¿no? Ahora con la IA? La situación actual. Bueno, cualquier transformación es cambio y el cambio es difícil. Y el cambio es tanto más difícil cuanto más éxito tengas. Y claro, veo es una organización que tiene 160, 170 casi años de historia y que yo considero muy exitosa. Y eso hace que haya una inercia enorme de que las cosas se siguen haciendo como se han venido haciendo porque funcionan. No, bueno, aparte de siendo un banco, no quieres cometer errores porque las equivocaciones tienen un coste alto. Es decir, todo un contexto difícil para el cambio. Y lo que requieres para que la transformación funcione, que además es especialmente difícil cuando el cambio se produce, porque este tipo de disrupciones tienen dinámicas exponenciales, palabra que está muy usada, pero que no deja de ser verdad que el cambio se produce muy poquito a poco, no se nota, y de repente se produce un cambio muy rápido. Cuando tienes esa dinámica, es claro, es muy peligroso. Tú estás sentado en tus laureles pensando que lo estás haciendo todo bien y si llegas tarde puede que ya no haya marcha atrás. Y cuando se dan esas circunstancias, yo creo que lo más importante es tener una visión en la que crees, o sea, si tienes una visión en la que crees, que marca el norte por encima de los detalles y luego organizar, es decir, tener una organización preparada para ejecutar esa visión. Y eso pasa por el equipo, básicamente. Necesitas... Carlos, y por que te interrumpa, porque este tema del equipo, lo hemos comentado antes, ¿no? A mí siempre me surge la duda de hasta dónde llega la intuición, la convicción en un proceso de esta naturaleza y qué estilo de liderazgo requiere un proceso de esta naturaleza. Sí, pues lo he dicho antes, es una visión por encima de los detalles, es muy intuitivo, pero no una intuición basada, digamos, irracional o baseless, ¿no? Sino con una base racional, pero que igual no sabes cómo exactamente tienes que hacer las cosas, pero sabes que la visión de llegada, ¿no? Que tienes clarísimo que el mundo va a funcionar así, ¿no? Y que los servicios financieros, en nuestro caso, la transformación hoy es muy evidente mirándola pasado, pero os aseguro que hace 20 años, cuando la mirábamos hacia adelante, había enormes debates sobre hasta qué punto podríamos crecer si retirábamos capacidad comercial de la calle. Era un debate no un debate, es que éramos una minoría muy minoritaria los que pensábamos que absolutamente 20 años después el canal digital y el móvil iban a ser el fundamental. Bueno, hoy está claro, en aquel momento no. Entonces, convicciones sobre que mi visión del mundo es esa
y los detalles ya veremos cómo llegamos ahí. Pero empezar a trabajar en esa dirección, construir equipo. Creo que el estilo de liderazgo, comentas, liderar es ir por delante, es dar ejemplo. Entonces es difícil transformar si uno es inmovilista. O sea, uno tiene que tener espíritu emprendedor en lo personal y que eso se vea, que esté abierto al cambio, abierto a ideas nuevas, trayendo ideas disruptivas en lo personal, porque si no, no lideras, no marcas el camino, no vas por delante. Y luego lo que se requiere es un estilo... Bueno, antes se decía en un panel que el CEO del startup no tiene que hacerlo todo, nadie es imprescindible y que eso lleva a mala receta. No puedo estar más de acuerdo y es un poco la misma forma de pensar de la transformación en el banco. La clave es tener un equipo que cree, tienes que tener cuando estás haciendo una transformación, una mínima masa crítica en el equipo de liderazgo que crea en esa misma visión y que empuje esa misma visión de manera que genera ya una bola de nieve en los demás. Eso requirió, en nuestro caso, una renovación muy importante del equipo al primer nivel. Y luego, bueno, oye, necesitas también en ese proceso quick wins y mucha comunicación. Pero volviendo al estilo de liderazgo, claro, la clave es tener un equipo al que le das responsabilidad, no que le controlas y que le dices todo lo que tiene que hacer y que lo haces tú todo, sino que le das responsabilidad, le dejas espacio, le das empowerment, pero claro, no a cualquiera, sino a personas que tengan coraje, yendo también a tu pregunta, coraje para ir ejecutando esa visión a pesar de no saber cuáles son los detalles, sin miedo a equivocarse, porque si no, no experimentas, no pruebas otras cosas distintas de lo que has venido haciendo, con independencia de criterio, muy importante, independencia de criterio es fundamental, y luego, de nuevo, espíritu emprendedor y de cambio y de traer ideas disruptivas. Creo que esos son los elementos más importantes y luego tener una atmósfera donde se fomenta la disensión o el debate genuino. Entonces, si tienes personas con independencia de criterio, emprendedoras, con ideas disruptivas y que están en una atmósfera en la que pueden fallar, están dispuestos a fallar y no tienen miedo, tienen coraje, porque tienen una visión y tiran para adelante y una atmósfera que es cómoda, que es safe para tener ese debate. Creo que esos son los elementos le has llamado liderazgo, bueno, de organización. Que te permiten seguir emprendiendo, cambiando, ¿no? Muy importante que el cambio no para nunca. Entonces tiene esta curiosidad intelectual, el estar abierto al exterior, muy importante. Las organizaciones tienden enseguida a ser endogámicas. Entonces necesitas también un punto de renovación en el equipo. Creo que esto cuesta también mucho porque es incómodo cambiar personas, pero hay que hacerlo y traer gente distinta, equipos diversos, que es incómodo también, porque es mucho más cómodo que todos seamos. Bueno, es un poco el estar dispuesto a que todos salimos de la zona de confort para tener ideas distintas de la convencional y que nos permitan seguir cambiando. Y lo que cuesta, ¿no? También convencer, yo me acuerdo de toda esa época que estaba en relaciones con inversores, vendiendo el equity story del banco a inversores, luego en estrategia corporativa. Era darse con un muro, ¿te acuerdas? Con reguladores. Eras un buen ejemplo de lo de la visión frente a los detalles, la intuición frente a un plan detallado. Porque teníamos la visión clara y estábamos haciendo muchas cosas, pero los resultados, claro, el cambio es poco a poco y luego de repente. Sí. No teníamos nada que enseñar. Algún early win, pero dime cómo va a cambiar la valoración de BBVA. Me acuerdo que me tocó hacer el modelo. El modelo del impacto de la transformación, ¿no? Sí. La modelización del impacto de la transformación. Oye, ¿te acuerdas que habías pronosticado que el ratio de costes a ingresos, que es el índice de eficiencia, lo bajaríamos del 40%? Me acuerdo presentarlo en un offside del GL. En Lisboa. En Lisboa y todo el mundo por poco me pinchan las ruedas, creo, al salir. Era imposible, que era imposible. Etcétera. Bueno, y estamos ahora en el 35. Mucho, hemos ganado, lo hemos cumplido un par de años antes de lo que estaba modelado. Bueno, oye, hablando de la nueva transformación que tenemos ahora hacia adelante, temas de AI, ¿en qué temas estamos trabajando en el banco que te parecen especialmente interesantes? Bueno, ha contado alguna cosa John, nuestro científico, Dr. John, como le he llamado Jay. Tenemos una agenda bastante completa y organizada en torno a 8, le llamamos robots,
no es que sean 8 robots, no sé si se ha comentado ya igual en alguna sesión previa, pero bueno, lo comento rápidamente, que cubren, es nuestra forma de organizar el trabajo en esta nueva ola de cambio, y es el utilizar la tecnología de Machine Learning para, primero, ayudarle a que el cliente directamente se relacione con el banco con una inteligencia que le ayuda de una manera más fácil, con lo que la interacción del cliente con el banco cambia, es decir, es un advisor del cliente personalizado, ¿no? Todo ese campo sería el robot 1, el advisory directo de BVA al cliente utilizando la inteligencia artificial. El robot 2 es la ayuda al banquero, a nuestro banquero. Esto tiene importancia en todos los segmentos, pero sobre todo en los más especializados, mundo banca empresas, también banca privada. Spark. Entonces, es iniciativas en torno a ayudar a nuestros banqueros a dar mejor servicio, entender mejor al cliente, ser más productivos, más eficientes. Tercer robot tiene que ver con riesgos, el mundo de riesgos, que para un banco es clave y por eso lo destacamos del resto de procesos, que sería el robot 4, del resto de procesos internos. Un banco tiene también una fábrica de operaciones importante y ahí hay mucha automatización que hacer con la inteligencia artificial. El 5 es el de desarrollo de software, que también es muy importante y crecientemente importante para un banco. Tenemos decenas de miles de desarrolladores y, bueno, como acabamos de escuchar en el panel anterior, hay herramientas muy potentes que nos están trayendo ya hoy mucha eficiencia y hay mucha más que podamos sacar. El robot 6 tiene que ver con que cada empleado tenga un alter ego para su trabajo. Es una forma simplificada de decir que la inteligencia artificial estará en todo. O sea, más allá de los procesos concretos que he descrito en los primeros 5, el sexto es la omnipresencia de la herramienta customizada a lo que cada persona hace en su trabajo. Y luego los 2 últimos son 2 pilares para que todo lo anterior lo podamos avanzar, que uno tiene que ver con la disponibilidad de los datos. O sea, mucho del trabajo que hay que hacer, el heavy lifting, no es tanto, lo decía antes John, no tanto el modelo, sino el cómo lo conectas y con todas las características que tiene que tener para ser, digamos, de enterprise grade. Pues lo mismo pasa con los datos. Necesitamos que los datos que tenemos estén disponibles para que los modelos los puedan utilizar. Eso, y perdona que te interrumpa, eso también es un poco símil de lo que hacíamos antes de la época de Internet y ahora la infraestructura que hay, ¿no? ¿Y tú crees que tenemos la infraestructura en el banco para que el proceso Hay mucho que trabajar y es muy paralelo, tienes razón Santi, a lo que nos pasaba en la evolución al mundo digital, que los procesos están pensados para la oficina, proceso físico, y no es tan sencillo como cambiar simplemente un frontal, sino que tienes que hacer luego un heavy lifting detrás de cambiar lo que está debajo del cristal, ¿no? Debajo de la pantalla, para que la pantalla funcione bien. Bueno, eso que ya lo hemos hecho en la migración a canal digital, ahora en la migración a inteligencia artificial tenemos que desarrollar el uso de todos estos robots, pero necesitan los datos, accesibilidad a los datos y accesibilidad también a ejecutar acciones en el propio banco. Y todo eso son las 2 últimas piezas, la de ser una compañía rica en datos, de verdad, que los datos estén disponibles para que la tecnología pueda sacar el máximo provecho de ellos. Y hoy tenemos mucha información que no guardamos o que ni siquiera sensorizamos. Hay que sensorizar todas las interacciones, hay que guardar esa información y tiene que estar available de una forma sencilla para que los modelos los consuman. Mucho trabajo que hacer ahí, muy de remangarse. Y luego la arquitectura, digamos, tecnológica que permita la interacción de los agentes con los procesos y sistemas del banco y con los del cliente también, y entre agentes, ¿no? Porque va a haber mucha comunicación entre agentes. Y bueno, está claro en la visión que nosotros tendremos inteligencia artificial para servir al cliente, pero el cliente tendrá inteligencia artificial que le sirve también y tendremos agentes del cliente hablando con agentes nuestros. Todo eso hay que organizarlo desde un punto de vista tecnológico también. O sea, también queremos ser el banco preferido por los agentes, ¿no? No solo por nuestros clientes directamente. Bien, oye, te quería cambiar un poco de registro, aprovechando que tenemos aquí muchísimos
fundadores de empresas que tú has emprendido, como nos has contado, has sido inversor, has sido mentor y has tenido mucha interacción a lo largo de muchos años con muchos emprendedores en distintas fases de desarrollo, ¿no? ¿Y qué características te sueles encontrar en aquellos que consiguen escalar una compañía de manera exitosa y qué tipo de errores también te sueles encontrar? Pues se han comentado algunos en el panel anterior, no, en el anterior, coincidía bastante con lo que se decía. El éxito siempre, un patrón que puedo detectar o ver es la pasión por el proyecto, entendido como la búsqueda de impacto, o sea, creer en lo que haces porque vas a tener impacto y muy basado en valores, ¿no? No sé si a eso le podemos llamar propósito, creo que se decía en el panel, pero sí, el tener una causa más profunda por la que haces las cosas que no simplemente tener una compañía que vaya bien y que la puedas monetizar luego. Creo que eso segundo no es una buena receta y donde sí que he visto es esa pasión, convicción en que estás construyendo algo grande. Luego el coraje, lo mismo que he dicho antes, y la valentía, la confianza también, confianza en que tengo la visión clara de qué quiero construir que va a tener impacto y no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a llegar ahí, estoy seguro, confianza total. Creo que es muy importante el equipo, construir equipo, que no sean one-man show, que no sea el emprendedor que lo hace todo, eso tampoco funciona. Las mayores, digamos, o recomendaciones más que haría yo a unos emprendedores, veo muchos que se obsesionan con el éxito más medido. O sea, quizá mi visión del éxito no es la que tiene que ver con la riqueza o con el estatus o con el poder o con, en el caso del emprendedor, con llegar al milestone de ser un unicornio o de tener una ronda no sé cómo o de tener un exit. Creo que la obsesión con eso es mala receta también. El éxito, en el fondo, está en el camino. La vida la vivimos una vez y hay que disfrutarla y es construyendo una gran empresa que tiene impacto en los demás como se tiene éxito de verdad. Luego también recomendaría, también se decía en el panel, que ante los desafíos hay que desdramatizarlos, digo yo siempre, desdramatizarlos, pensar qué es lo peor que puede pasar. Obviamente todos tenemos dificultades en el camino, setbacks, situaciones en las que parece que el mundo se nos cae, pero en cuanto coges un poco de perspectiva, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues normalmente nada demasiado grave. Y esa es una buena receta, creo, el tener filosofía, el ver las cosas con perspectiva de qué es lo que de verdad importa, y lo que de verdad importa no tiene tanto que ver con ninguna métrica financiera ni con nada que tenga que ver en realidad con la empresa en sí, sino con que, bueno, con que seas feliz, con que estés desarrollando el proyecto que quieres y que creas en él y que ayudes a los que están a tu alrededor a que te ayuden a conseguirlo. Pues sí, al final uno trabaja todos los días y como no se siente a gusto con lo que está haciendo cada día y solo está obsesionado con la meta, complicado, ¿no? Esa es receta para la frustración. Y ponerle un poco de filosofía al tema, o sea, tomarse los setbacks, los desafíos con filosofía. A distancia, es difícil. Dramatizar. Es difícil, pero cuando lo haces, piensas, qué fácil es tomar, o sea, qué agobio he tenido durante unos días o semanas por este tema y según te vas haciendo mayor, y yo ya tengo unos cuantos años, ves que hay muchas situaciones que te parecían horribles y tal, y luego lo ves y dices, es que daba igual. Yeah. Literalmente daba igual. Oye, Carlos, estoy viendo que nos están sumando como minutos aquí a Teleprompter porque estábamos en Vamos ya al revés. 50 segundos. Yo no sé si nos han puesto más. Vale. Nos han puesto más, no sé si porque estamos... Pero poco más. Porque yo tenía una pregunta random, bonus, para random hacerte, bonus. Que es, si tuvieras 25 años, ahora, ¿en qué emprenderías? ¿Qué te parece? 25. ¿Quién los tuviera? Bueno, 35 ¿Y cuál es la pregunta, perdón? ¿En qué emprenderías? ¿En qué emprendería?
O sea, o ¿qué problema te motivaría? Hipotecas no, hipotecas Hipotecas no, ¿no? Eso ya lo probé. Eso ya lo probé. No tenía 25, pero yo soy del 66, tenía 32 años. Bueno, probablemente emprendería en energía, porque la energía mueve el mundo, es necesaria, cada vez más. Esto es un patrón en la historia. Bueno, a mí el mundo de la energía siempre me he sentido muy atraído por el mundo energético. En mi época de consultor, luego también después cuando trabajé en Endesa, y siempre he creído que la energía es un sector de futuro porque es cada vez más necesaria. Y bueno, incluso con todo lo que está pasando, no lo digo por eso, por la necesidad energética asociada a la inteligencia artificial, pero también, si algo aumentará el peso de la energía en la actividad humana. Y se junta con que hay grandes retos que resolver, hay muchos problemas que resolver. There's a job to be done, there's many jobs to be done en el mundo energético. Algunos que tienen que ver con la eliminación del impacto negativo de la generación de energía, ¿no?, basada en combustible fósil, todo lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, y luego otras que tienen que ver con, bueno, pues la estabilidad del sistema, como hemos visto con el apagón que tuvimos aquí, otras que tienen que ver con la distribución de la energía a todo el mundo, ¿no?, y de igualdad. Bueno, hay muchos retos en ese campo y hay mucha innovación que puede resolver esos retos. Y también lo veo porque el banco ha cogido el foco de la sostenibilidad como un pilar que nos está dando grandes resultados, un pilar de negocio, me refiero. O sea, dentro de nuestro plan estratégico, el cliente es lo primero. Antes no he mencionado, por cierto, que todos los emprendedores que tienen éxito comparten, todos no, pero desde luego un patrón claro, la obsesión con el cliente, con la experiencia cliente, con la atención al cliente. Eso, quizá el mayor referente ahí es Jeff Bezos. Hay un vídeo muy famoso donde habla de la atención obsesiva con el Customer Experience. Y bueno. Y además, perdón, en ese vídeo le entrevistan con el gorro de eresunaempresa.com, pero tienes mucha infraestructura física y él como haciéndole de menos, ¿no? Como no vas a tener éxito porque no eres tan escalable no eres como de otras. Internet, ¿no? No eres de Internet, ¿no? Y lo que estás contando lo puede decir Walmart y él responde, pues sí, claro, es que Walmart perfectamente puede decir que su obsesión es el cliente y ese es el camino. Justo. Entonces, bueno, que ese es Lo un digo rasgo. porque ahora muchos nos pichean con IA, pero IA ¿para qué, no? ¿Para qué? Eso. Entonces, bueno, que se me había olvidado antes al hablar de que recetas de éxito, y no sé por qué ahora he pensado en eso, porque estaba hablando de la energía, que hay problemas que resolver y hay innovación que ayudará a resolver esos problemas. Y lo veo, bueno, estaba hablando de nuestras prioridades estratégicas, que la primera es el cliente en el sentido de tener esa obsesión, esa radicalidad en incorporar la perspectiva del cliente, pero la segunda es la sostenibilidad. Y en línea con eso llevamos ya muchos años invirtiendo en empresas innovadoras en el campo energético y bueno, pues en mis viajes de exploración, ¿no? Os decía antes, compartía antes que es muy importante tener la mente abierta a ideas de fuera, no ser endogámicos, estar expuesto a ideas disruptivas, y eso requiere trabajo y requiere planificación. Y yo planifico siempre viajes de exploración, todos los años un par de ellos, a distintos sitios donde sé que hay ideas distintas, novedosas. Bueno, pues últimamente estoy teniendo esos viajes muy centrados en innovación en el campo energético. Pues en Texas, hace 2 años, en la zona de Nueva Inglaterra, en Boston, el año pasado, y hay empresas de baterías, empresas de hidrógeno, empresas de Cemento verde. Cemento verde, que no tiene tanto que ver con la energía, pero también era a través de electrólisis, y que también consume energía. Bueno, en definitiva, emprendería en energía porque es el futuro, porque hay problemas que resolver y hay mucha innovación a flor de piel que resuelve esos problemas. Muy bien, yo creo que ya sí que he pasado mucho. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. A ti, Santi.
Gracias. Muchas gracias. Gracias.